Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta videoconferencia más de Reto 63 días, sé feliz y rinde al máximo. Hoy ya día 37 de nuestro reto y el día de hoy, bueno, tenemos a la maestra Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda, que nos hablará de esas estrategias de gestión emocional para ser feliz y rendir mucho más en nuestros ámbitos de nuestra vida. Maestra, te dejamos los micrófonos, las cámaras. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, licenciado Javi. Un placer para mí estar con ustedes, con todas y todos. Como siempre, espero que en esta ocasión pueda brindar alguna información que pueda fortalecer en sus vidas, en sus diferentes contextos, ya sea familiar, laboral, educativo o social. Pues muchas gracias, de nueva cuenta, es un placer. Bien, ustedes me indican si me escucho bien y si se logra ver mi presentación. De audio te escuchas muy bien, maestra. Y ya se está viendo la presentación también. Ok, déjenme proyectar. ¿Ahí se ve amplia? Sí, ya Excelente. estamos viendo completa. Excelente. Bueno, pues arrancamos. Ustedes ya tienen ratito que arrancaron con este reto, el reto del rinde al máximo. Bueno, hablando y colocando la expectativa que rendir al máximo es generar este enfoque hacia tu persona, ¿no? Tu persona en el contexto, como siempre lo hemos mencionado, desde lo individual y lo social. Y rendir al máximo es generar como tu potencialización, ¿no? Aquí hay que hacer una diferenciación, que en este reto se busca que justo rindas ese máximo, más diferenciarlo entre no te sometas a demasiado. Es decir, el autocuidado es sumamente importante, el autocuidado de tu persona en el nivel intelectual, emocional y físico, como siempre lo hemos mencionado, pero rendir al máximo no necesariamente es sinónimo de extremarte en todo lo que haces, porque posiblemente eso pueda ser un sinónimo de conductas de riesgo. No exclusivamente, nada más hay que mencionarlo, ¿va? Bien, pues vamos a la siguiente diapositiva. Hoy que vamos a tratar las estrategias de gestión emocional, en diferentes ocasiones hemos mencionado qué es la inteligencia emocional, que va desde todas, fíjense que aquí quiero hacer una diferenciación entre que hemos transitado por donde antes había como una etiqueta de poder colocar a las personas qué grado de inteligencia tenían, ¿no? Y dependiendo del grado de inteligencia que una persona parecía poseer, era la identificación de qué tan exitosa o no exitosa iba a ser, o hasta una calificación o evaluación de si la persona estaba hasta saludable, sin mencionar el que no se identificaba o se posicionaban estas construcciones de la salud mental como algo que no era favorable, sino que al contrario, ¿no? La salud, ir una persona a tener acceso a la salud mental o buscar la salud mental era prácticamente sinónimo en aquel entonces de que la persona estaba mal, ¿no? Y prácticamente otro de los contextos que, bueno, a lo mejor posiblemente la persona está loca, ¿no? Estaba asociado directamente a la locura. La locura tiene otro contexto totalmente diferente y hasta aquí podríamos decir que la locura es, viéndolo desde un contexto favorable, la locura es una posición hasta que te permite, si lo vemos desde esta construcción, enriquecer, hacer diferentes cosas que muchas personas no se atreverían, porque ¿qué es la locura, no? Es como aquello de que te permites colocarte en unas construcciones que socialmente no están como aceptadas o aprobadas. Y si pudiéramos pensar que lo que socialmente está aprobado es prácticamente una domesticación, ¿no? Como varios autores lo pueden colocar. Varias personas que pareciera que están siguiendo como a otras personas en estas construcciones que en muchos de los casos no nos preguntamos si son adecuadas o por lo menos si no son funcionales, ¿no? Entonces abrimos el tema desde este lugar. Las estrategias de la gestión emocional van desde que posible, las estrategias son variadas, pero lo que para una persona le puede ser funcional, para otra no. ¿Por qué? Porque en el entorno, cuando nos vamos desarrollando, vamos posicionando ciertas habilidades, que es una habilidad, ¿no? Aquello que nos enfocamos en desarrollar. Posiblemente pudieran pensar, bueno, es que a lo mejor yo no tengo esta habilidad. Yo me preguntaría, ¿quién en el momento de que nace tiene algún tipo de habilidad? Ahí habría que preguntarnos, ¿por qué es que se desarrolla una habilidad? Porque por supuesto que nacemos en un contexto, de entrada un contexto social, donde ahí posteriormente se coloca la familia y los diferentes círculos de relación.
entre ellos los círculos de nuestros pares, ¿no? Cuando vamos estudiando, en el dado caso, a las personas que no se les permite poderse colocar en esta brecha de desigualdad de no poder estudiar, se van colocando en otro tipo de círculos. Pero todas las relaciones interpersonales nos van mostrando algo, ¿verdad? Bien. Entonces, esta gestión va desde aprender a lo que para mí me es funcional y a lo mejor posiblemente cuestionarme si algo no me es funcional, qué construcción tengo en relación a eso que no me es funcional y lo puedo convertir funcional. Bien. Quiero mencionar aquí a la doctora Gabriela Insúa. Ella es una psicoanalista, en uno de sus temas que hermosamente brinda es y habla sobre el tema del ombligo social de las violencias, adolescencias desgarradas. Voy a hacer un poquito de contexto de la doctora. La doctora, ella trabaja directamente con personas en situación o en el momento de su etapa que están en la adolescencia. Y ella menciona, esto ya lo voy a decir yo directamente, ahorita sí, la cito tal cual como ya lo está aquí en la pantalla, pero ella trabaja de cómo muchas de las posiciones mentales que se colocan como una daga, que digámoslo así, entre las y los adolescentes, pues es como un señalamiento y un juicio donde lo cultural o lo social o el grupo familiar, por así decirlo, pum, señalan hacia él o la o el adolescente. Aquí colocando también que la adolescencia es una etapa por la que todas las personas que imagino que estamos aquí ya transitamos, etapa que si saludablemente lo dimensionamos es donde pues nos estamos colocando ante el otro o ante la otra persona como en una defensa de nuestros propios pensamientos, ¿no? Y entonces eso es lo que es saludable. Si tenemos en casa una persona que de pronto venga a retarnos, o bueno, desde un contexto favorable, ¿no? Pero de pronto venga a cuestionar lo que nosotras pensamos, porque entonces estamos hablando que está creando y emerja de las construcciones sociales en las cuales nació y emerja diciendo, bueno, es que yo soy esta, yo pienso desde este lugar, pues está floreciendo como persona. Y muchas de las veces es como que se quiere someter a la persona que no, a ver, aquí se piensa así, aquí se construyen estas formas de posición, estas formas de poderte interrelacionar con otras personas, aquí se espera que tú puedas ser una licenciada en instrucciones que se tengan en el grupo familiar, ¿no? O al grupo que pertenezca. Entonces, si lo piensan desde ese lugar, pareciera que quisiéramos aniquilar a la persona. Entonces, ahí es donde estas hermosas personas en la etapa de la adolescencia se convierten en un ombligo social, ¿verdad? Este es desde mi punto de la interpretación de lo que enormemente me puede aportar la doctora Gaby. Y la tiene que también a lo social. Entonces, compañeras y compañeros que estamos en el Instituto de Salud Pública, se vuelve importante mencionar que estamos en una atención directa. Esto lo vamos a colocar desde una construcción social para dimensionar cómo es que vamos a utilizar estrategias a nivel personal, ¿no? Y dónde las vamos a gestionar. Nosotras en estos grupos de interacción con más personas. Entonces, fíjense cómo ella lo coloca desde cuando viene una persona en atención, ya sea desde el ámbito que lo estés trabajando, como doctora, como doctor, como psicóloga, como psicólogo, como trabajadora social, como personal administrativo, podemos colocar que entonces cuando estemos en esta interacción con otro ser o en este reto, que nuestro reto principal somos nosotras mismas, ¿verdad? Como personas. En este reto vamos a tener una interacción con otras personas desde un lugar que tenemos que considerar quiénes son. Si nosotras perdemos de vista, déjenme apagar. Si nosotras perdemos de vista que el otro ser, si perdemos de vista la forma en cómo piensa, la forma en cómo siente, la forma en cómo construye la elaboración conductual o posiblemente la razón del por qué, sin perdernos ahí, estamos desconectándonos de entrada porque somos seres sociales. Estamos perdiendo la conciencia del dolor de la otra persona o estamos perdiendo la conciencia del sentimiento de la otra persona.
Y es importante poder espejearme y espejearnos para poder construir y fortalecer la gestión emocional. Bien, entonces, Silvia Blechmark nos dice, la violencia, fíjense, la violencia es todo acto o omisión que cometemos, acto o omisión que cometemos hacia nosotras mismas como personas o hacia otras personas, que generan un daño. Pero Silvia lo dice así, la violencia está dada por el desconocimiento del sufrimiento del otro. Aquí vamos a hacer un espacio donde vamos a colocar es el desconocimiento del sufrimiento propio también, ¿sí? Es una violencia autoinfligida. La falta de la exposición de la gestión emocional favorable posiblemente se coloca aquí, por la omisión del conocimiento, del autoconocimiento del otro. Ok, la violencia está dada por el desconocimiento del sufrimiento del otro. Por eso, el análisis, cuando se intenta ser científicamente puro, resulta brutal y desestructurante, ¿no? No hay forma de construir algo ahí. Entonces, como analistas, hablando ella como psicoanalista, ¿verdad? Pero pensando desde una revisión, un análisis, un autoanálisis en esta revisión de cómo nos gestionamos y cómo gestionamos las relaciones interpersonales, debemos pensar siempre en esto, en el modo en el cual se establece el reconocimiento del otro como matriz misma, donde se plasmen los desarrollos. Si lo basamos en la gestión emocional propia, necesito poder identificar para mi autoconocimiento, identificar dónde se construyó el otro y quién es ese otro. Las personas que estuvieron en nuestra historia personal, cómo se construyeron y de dónde vienen estas construcciones. Una vez que identificamos de dónde vienen estas construcciones, podemos, por supuesto, hacer un autoanálisis para el autoconocimiento e identificar de dónde nacen nuestras construcciones también. Aquí vamos a diferenciar que una posición adecuada o una posición de acuerdo a la condición en la cual nos encontramos, independientemente donde queramos fortalecer esa gestión. Obviamente, si fortalecemos nuestra gestión emocional, al estar fortalecidas, pues nuestro desarrollo va a ser más favorable independientemente en el contexto en el que nos encontremos, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a diferentes autores, una emoción es aquella reacción, como bien lo dices, una reacción más inmediata, no tan construida, sino una reacción más inmediata, dependiendo de lo que estemos. Entonces, es una respuesta neuroquímica u hormonal, de acuerdo a diferentes investigaciones y definiciones desde a lo mejor el área médica, ¿no? Pero desde el área psicológica, efectivamente, es una reacción que se puede tener ante un evento. ¿Cuál es un sentimiento? Que en muchos casos a veces hasta se confunde. Están asociados porque ahí podemos hablar como de un contexto de estoy sintiendo felicidad y puede ser una reacción, a lo mejor alegría, una emoción, la alegría, y el sentimiento va más en el largo plazo. Es algo que sí podríamos decir que pareciera como espontáneo, pero es algo como que en esta espontaneidad va surgiendo a través de que tiene que ver con algo temporal, es decir, no es tan de forma automática, esto va más en la emoción, y un sentimiento es aquella que incluye una evaluación consciente, es decir, estás en una relación interpersonal, dimensiona aquí, alguien en tu trabajo, alguien en tu vida familiar, alguien en el contexto educativo o social, y que de pronto tienes un sentimiento hacia esa persona que posiblemente no es grato, o al contrario, que es grata, ¿no? La sensación, el sentimiento que tienes hacia esa persona, y pregúntate, ¿cómo es que llegaste a sentirte feliz con esa persona cada que lo ves? O cada que la ves. O cómo es que cada que ves a una persona sientes desagrado, ¿no? O sientes insatisfacción con esa persona. Es a través de una historia que es interpersonal, ¿sí? Basada en emociones y reacciones que se fueron teniendo en esta relación interpersonal, que se desahoga un sentimiento a lo largo de esa historia. Espero haber sido clara. Y si no, me gustaría que pudieran ir colocando sus preguntas. Con todo gusto, puedo resolverlas al final de esta charla. Aquí voy a poner un ejemplo. Imagínate en una situación donde estás en una relación interpersonal que es violenta, en una relación interpersonal
que no es favorable, pensemos hasta en un contexto familiar, que esas relaciones interpersonales no son favorables, habría que estudiar cuáles son todos aquellos eventos que se estuvieron viviendo que fueron desfavoreciendo y lejos de construir una red familiar, fueron desestructurando esa red. Es decir, se rompieron lazos, se lastimaron lazos, que pues entonces no se puede sentir como un grupo favorecido, ¿no? No un grupo fortalecido. Pues una vez revisando todo esto, es que se desprende un sentimiento de lo que estás viviendo. Bien. ¿Qué es necesario aquí? De entrada, gestión emocional de forma, pues, particular, individual, para poderte gestionar y poder salir de círculos viciosos. Ahora, como bien mencionamos, este reto es ser feliz, que es lo principal. La felicidad es una terminología en donde varias autoras y autores han podido aportar, pero lo cierto es que también tiene un contenido subjetivo, ¿verdad? La interpretación que se le dan a los eventos es una herramienta, pues como aquella bombilla que va a determinar si te va a impactar favorablemente o te va a impactar. La interpretación es el ejercicio que tú haces, este proceso que tú haces de digerir aquello que estás vivenciando. Bien, entonces, ¿cuáles son unas estrategias que podemos utilizar para gestionar las emociones? El autoconciencia. Es unas que de verdad, compañeras y compañeros, yo les invitaría a que pudieran estar, si no en procesos psicológicos, sí estar en un estarte cuestionando, preguntando, no desde el juicio, ¿verdad? Sino estarte preguntando y cuestionando y observándote. ¿Por qué es que te relacionas de esa forma? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Por qué es que respondo ante determinadas respuestas de otras personas de una forma favorable y de pronto viene otra persona y entonces favorable? Es ahí ir identificando qué es lo que te puede autoir dañando. La validación emocional es sumamente importante porque si no haces reconocimiento de lo que te está generando daño, pues, he puesto en otros momentos un ejercicio de ejemplificar. Si tú vas con la o el dentista, pues vas porque te das cuenta, ¿no? Que posiblemente pues, te duele una muela o te duele algo que tenga que ver con la boca, ¿no? Pero si haces un ejercicio saludable entonces puedes posicionar que cuando vas, antes de llegar al dolor de muela, al sentimiento de insatisfacción, algo que no te deja estar conectada contigo y con el entorno, eh, puedes hacer un previo y entonces revisar tu dentadura constantemente y entonces ya no vas a ir a la revisión de la salud dental, pues de una periodicidad, no vas a descuido de la omisión. Entonces, va desde ahí. Hacer higiene mental es algo que nos favorece si lo vamos haciendo constantemente. La higiene mental nos ayuda para, independientemente de la circunstancia que estés viviendo, tú vas desprendiéndote e integrando cosas a tu conciencia. Esto tiene que ver, fíjate cómo aquí va ligado desde la autoconciencia. Una identidad consciente es aquella construcción de tu persona de forma consciente o hacia dónde vas construyéndote, ¿sí? La identidad consciente es evolutiva, es, mejorables o que en algún momento te fueron funcionales, pero en este momento ya no te sirven. Hacer evaluación es muy importante punto de la validación emocional en esta correlación que tiene la autoconciencia con la validación es me doy cuenta que en esta forma, en este reto, yo me quiero mejorar como persona y me quiero sentir más contenta y más feliz conmigo misma, pero me doy cuenta que estas construcciones, estos pensamientos que tengo en relación a esto, ya están dando su máximo, ya no me favorecen, ya hasta el contrario me estorban. Lo que estás sintiendo y de cuál es la relación que tienes con ese pensamiento que se asocia con esa emoción. Validar la emoción es ponerla aquí, reconocerla
pero también ser amigable con esa emoción. Por eso es que queda fuera el juicio, ¿no? Si tú pudieras decir que a mí nadie me va a hacer que yo sienta algo, ¿no? Habría que pensar si esa construcción de ese pensamiento realmente nos permite cuenta que 65 o 15, la edad que tú tengas. La validación emocional es una herramienta súper favorable para ti como persona, pero es una herramienta súper de verdad maravillosa en el contexto familiar. Si tú estás, una vez que te autovalidas y que reconoces la validación y empiezas a validar a los seres que amas, es más, hagan la práctica hoy. Si tienen una persona cercana en las cuales para ustedes sea muy importante, hasta en el contexto laboral, perdón, validen las emociones de la otra persona y de entrada se van a dar cuenta que van a estar identificando lo que nos comentó, como citamos a la doctora Silvia, ¿no? El desconocimiento y el sufrimiento del otro es justamente un acto de violencia, ¿no? Entonces acá el no validar una emoción de otra persona es omitir y estamos violentando a nuestros seres queridos y autoviolentándonos en el caso de que no nos validemos emocionalmente. La comunicación asertiva o acertada es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos transmitir algo y posiblemente ni siquiera somos conscientes de que realmente qué es lo que queremos transmitir. Si hacemos una gestión favorable emocionalmente es reconocer lo que estoy sintiendo, la razón del por qué sí estoy sintiendo, y esto me va a permitir contextualizar para yo poder transmitir asertivamente. Entonces, bueno, vamos en las estrategias. Nos vamos a la cuarta estrategia que estábamos en las técnicas de relajación. Las técnicas nunca están de más, siempre favorecen, porque prácticamente las técnicas de relajación son tus aliadas y tus aliados, porque son herramientas directas que te van a favorecer. Y estaba mencionando un ejemplo, ¿no? Donde de pronto puedes tener una reunión, fíjate, aquí es un evento que tú sabes que vas a tener, ¿no? Aquí no estamos hablando de un evento que en el momento se da, por ejemplo, las personas que están en situación de violencia, la violencia es tan compleja que las personas que son violentas son disruptivas. Son aquellas personas que, ¡pum!, emergen en los actos que en muchas ocasiones ni siquiera lo ves venir, ¿no? En otros casos, pues bueno, ya se sabe que ante determinadas circunstancias que no son lógicas, porque la violencia no tiene congruencia, por el contrario, están desconectadas, son incongruentes, son disruptivas, pues son eventos sorpresivos, ¿no? Pero las técnicas de relajación son tus aliadas. Digo todas, pero las técnicas de relajación son unas que siempre tienes que tener en tu bolsillo de emergencia, por así decir. Entonces, en este ejemplo que estoy dando, es un evento que tú ya sabes que vas a tener, que en ese momento no lo estás viviendo, pero es pre al momento. Entonces, las técnicas de relajación son tus aliadas para poder conectar tu respiración, aprender a respirar es sumamente importante para conectarte contigo misma, ¿sí? Para ser consciente, una falta de una oxigenación, y aquí posiblemente, digo, hay personas, todas somos del Instituto de Salud Pública, pero saben perfectamente que una respiración inadecuada enferma. Entonces, imagínense en unos contextos donde la respiración es crucial para el desarrollo favorable, pues entonces eh, considérenlo, por favor. Las técnicas de relajación las herramientas digitales ahorita nos ponen a la mano muchísimas técnicas. Voy a mencionar algunas aquí durante el desarrollo de esta charla que tenemos. Bien, la inteligencia emocional, prácticamente aparte de las diferentes definiciones que hemos visto en otras charlas, la inteligencia emocional es justo de las emociones crear conocimiento, ¿sí? De la misma emoción, evolucionar, hacerla propia, a trabajarla, a gestionarla y a convertirte, si lo posicionas desde ahí, como una guerrera de esa emoción. La inteligencia emocional es combinar entre el conocimiento de lo que tienes de los eventos anteriores a la gestión de la emoción una vez validada y reconocida. Entonces, la búsqueda de soluciones se va a dar independientemente del contexto si todas las anteriores están siendo estrategias para ti.
Si tú las gestionas, entonces tu búsqueda de soluciones se van a dar. Aunque de momento estés en un evento que ninguna, en toda tu historia personal no se había presentado, pensemos a lo mejor en una pérdida importante, pensemos, y no estoy hablando directamente de personas, sino en una pérdida que para la persona es importante, puede ser algo material, puede ser algo emocional, puede ser algo, por supuesto, que otra persona, puede ser a una parte del cuerpo, puede ser hasta posiblemente, a lo mejor hasta la pérdida de algo que ni siquiera existía, pero que esperabas, ¿no? Algo que no se logra dar, pero ya lo sientes como pérdida. Las estrategias anteriores te ayudan a gestionar y encontrar una solución diferente. Te abre el panorama. Bien, vamos a la siguiente. Una vez dichas las estrategias, entonces, ¿qué es importante aquí? Una vez conocidas las estrategias, que aprendamos a regular la emoción. ¿Qué es regular? Hacer una mediación, como cuando se puede medir el TikTok, ¿no? Pero bueno, no de las redes sociales, sino estemos hablando, por ejemplo, de cómo va funcionando y cómo se va midiendo el latido del corazón. Ahí podemos dimensionar, ¿no? Cuando tiene altas, cuando tiene bajas, y sí que es una regulación, podríamos decir que es un estado de equilibrio que permite una homeostasis más clara para la persona que pueda estar en un contexto o en un ambiente. Entonces, la definición de diferentes autores vamos a colocar, en este momento vamos a empezar a colocar diferentes actores, de las cuales señalé en negritas lo que quisiera que pudieran focalizar, ¿no? Thomson, 1994, citado por Garrido Rojas en el 2006, la fuente la tengo al final, nos dice que la regulación emocional es el proceso de iniciar, mantener y modular, o cambiar la ocurrencia, intensidad y duración de los estados afectivos. Si estás en un contexto y hacer regulación y de pronto te das cuenta que eso, pum, te dispara el, la frustración o te dispara el coraje o te dispara posiblemente hasta ira, regular la emoción es inicia, pero tú eliges cómo te mantienes. Tus estados afectivos, acuérdense que diferenciamos entre la emoción y el sentimiento. Tus estados afectivos, tú eres dueña de ellos y de ellos. La emoción es algo que emerge, pero el sentimiento es algo que se da. Tú construyes si aquello que está colocando ese contexto, ese estímulo, te va a controlar o tú lo vas a controlar. Otra definición es, bueno, pero aquí señalamos estado afectivo y que se inicia, se mantiene y se modula. Bien. Otra definición es, la regulación emocional externos e internos, evaluar y modificar. Nosotros tenemos, como quien dice, el timón de ese barco, ¿sí? Puede ser algo que esté pasando dentro de la tripulación o puede ser algo que sea externo, por ejemplo, el mar, ¿verdad? Que pueda estar generando un disturbio o que pueda estar generando todo un movimiento en cuestión de emociones y que se tienen como reacciones emocionales, pero de estas nosotras podemos, antes de que sea una reacción favorable o desfavorable, podemos modificarla, podemos tener ese proceso de evaluación. Es cierto que al inicio, pues vamos a estar trabajando en ellas y a lo mejor posiblemente al terminar no regulé la emoción como yo violencia. No ante una circunstancia, no ante un derecho que se está viendo infringido. Entonces, esta palabra que pudiera parecer simple, en muchos casos las personas difícilmente las tienen interiorizadas. Es como prácticamente es una prohibición decir no, ¿ok? Entonces, una vez que haces este proceso, empiezas a regular ante un evento que descubres que te es difícil decir no, haces y de pronto la evalúas, la modificas y vas a tener una reacción diferente. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo? Que cumplas tus metas. Vamos a la definición.
De acuerdo a Rendón 2007, nos dice que la regulación emocional es una herramienta, acuérdense esta cajita de herramientas, posiblemente hasta de casos de urgencia. Es una herramienta de aquellas personas que están, y entonces te das cuenta que tú quieres tener una relación interpersonal favorable, pero que a lo mejor determinadas construcciones que aprendiste, determinada por otras personas que las asumiste como propias, mm, pueden desembocar unas reacciones que no favorecen a tus relaciones interpersonales, ¿no? Como la construcción de cómo tiene que ser un hombre o cómo tiene que ser una mujer, o cómo tendría que actuar, cómo tendría que vestirse, cómo tendría que posicionarse y relacionarse con las personas. Pero estas construcciones solamente limitan tu relación interpersonal. Entonces, tus actos son un resultado de tus pensamientos. Entonces, al momento de tener una regulación emocional, identificas esta triada que adelantito viene, esta triada entre pensamiento, emoción y actitud, que es una forma a la hora de regular tus emociones, es esta herramienta que te permite el cambio actitudinal, ¿verdad? De poderla gestionar y regular aquella emoción, aquello que se desprende. Una vez que lo empiezas a hacer, llegas el tiempo donde ya lo haces de forma automática. Control de emociones y estímulos a ser entendida por una articulación de los estados afectivos para la consecuencia de metas. ¿Cuál es la herramienta? Neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Es convertir neutral a algo. ¿Qué es neutral? Es algo que ni para acá ni para allá. Es algo que está en el medio. Cuando la neutralizas prácticamente, no la desapareces, pero sí le quitas el poder. Si estos pensamientos vienen de una persona y de pronto puede estar ahí la persona y ni siquiera te dice nada, tienes una reacción emocional. Una vez que hagas esta regulación, puede estar la persona o no estar y ya no regularte porque la neutralizas. Espero haber sido claro. Otra definición de Overs y Sánchez nos dice que ese proceso cuya finalidad es producir cambios en la periodicidad, como lo mencioné, esto es periódico. Al inicio, esta regulación no te va a dar posiblemente los resultados que tú esperas, pero si las vas trabajando como cualquier hábito, te va a favorecer en la periodicidad. Modo, grado o duración de la experiencia emocional. Tu experiencia emocional va a ser un resultado de tu propia gestión emocional. Aquí nos dice Obert y Sánchez que es una experiencia subjetiva, sí es interna. Efectivamente hay algo externo y que posiblemente puede ser muy grande, pero también es cierto que hay condiciones y posiciones donde tú puedes minimizar a eso que en su momento, a ese otro que tú ves muy grande, ¿no? O que posiblemente puede ser una monstrua o un monstruo. Esto aquí lo voy a colocar porque creo que se vuelve muy importante. En los casos, en todos los casos de violencia, pero en los casos de violencia sexual, disminuir y hasta invalidar y sacar fuera aquel agresor o agresora que se convierte en un momento a una monstrua o un monstruo que pueden estar en tu cabeza y que pueden no solamente ser desde de este tipo de violencia, sino en otros tipos de violencia o autosabotajes para tus propios retos para ser feliz, es disminuir o disminuir de tal grado que es neutralizar a la persona que fue agresora. Bien, siguiente diapositiva es, entonces, desde otra identificación de construcción que nos aporta, Herbas nos dice que es la capacidad del ser humano para la adecuación de expresión de las respuestas emocionales. Se coloca, existe un estímulo externo, acuérdense que aquí hay dos, entre las construcciones hay externo y interno, te coloca un estímulo externo que tiene un desahogo de forma interna. Hay un inter donde tú puedes hacer ese filtro y tener una respuesta emocional diferente. ¿Con qué? Con estrategias emocionales para tener un comportamiento tanto conductual como cognitivo. ¿Por qué? Porque es cíclico. Si algo vamos a suponer que son construcciones, las vamos a llamar construcciones etiqueta. Si de pronto un evento te genera una experiencia emocional desfavorable, se marca como una etiqueta de eso, como a lo mejor te caíste en patines en algún momento y te lastimaste mucho.
o y ibas en los patines y alguien te aventó y se coloca como una etiqueta, como una huella psíquica en ese momento. Tú puedes a través de determinadas conductas, de forma directa o inversa, modificar las construcciones también, pero conductualmente también puedes permitirte a la inversa hacer ejercicios. Por ejemplo, subirte de nuevo a los patines y empezar a identificar cuáles son aquellos pensamientos que se presentan o las mismas emociones. Entonces hay que tener conciencia sobre la regulación emocional. No solamente crear una autoconciencia de quién soy, una identidad consciente de en qué me estoy construyendo y cómo me voy construyendo, sino hacer conciencia de que yo me regulo emocionalmente y cómo es que me voy regulando. Si de pronto no tengo las respuestas favorables, saber que en la periodicidad voy a lograr mi meta. Bien, entonces, una de las cuestiones aquí que no son favorables es abandonar o huir, ¿verdad? Abandonar. Entonces, fui acomodando a las personas autoras conforme creí que fueran como la evolución de lo que queríamos lograr, ¿no? La regulación emocional son todos los procesos donde las y los individuos de manera voluntaria y consciente influyen en sus emociones. ¿Se fijan? Aquí ya estamos de que yo influyo en mi emoción. Dijimos que la emoción desde otros autores es algo reactivo, ¿verdad? Pero entonces esta emoción yo la voy trabajando y voy descubriendo cuál es el sentimiento que me va a arrojar en esta historia las construcciones que yo voy generando de los eventos que voy teniendo. Y entonces la experiencia pues, va a ser favorable y a lo largo de los tiempos de mis diferentes etapas de desarrollo, de mí va a depender si las circunstancias que voy viviendo en el contexto laboral me aniquilan o me fortalecen. En esta misma línea, Gross Silva nos dice que entiende la regulación emocional como una habilidad consciente del sujeto. De ahí la diferencia de cuando sale alguien de un evento, o sale sonriendo o sale con cara de frustración. Ahora, la regulación emocional va desde muchos tipos de emociones o sentimientos que son prácticamente para muchas personas de la vida cotidiana, ¿no? Como la ira, la ansiedad, el estrés. El estrés enferma. El estrés es tener un estado permanente de tensión. Porque en muchos de los casos de los que yo he conocido, no quiere decir que todas y todos, pero el estrés se genera por yo pensaría que por una falla, yo lo pensaría ahí como una falla, si lo puedo colocar así, eh, como una falla en la confianza misma. Es decir, como una falla entre que hay eventos que se tienen, que se desconoce cómo solucionar, que hay una falta de confianza y que posiblemente sea un detenimiento, una encriptación de la emoción, y por el contrario, lejos de regular y de posicionarte desde un contexto favorable más allá de la situación, te va a generar estrés, tensión, porque es como si, ¡pum!, encriptas aquello, no permites la evolución, no lo gestionas y te puede tensionar constantemente, de tal forma que te puede posteriormente, imagínense algo así apretado constantemente, pues va a perder salud. Entonces, alguno de nuestros órganos internos, alguno de nuestros órganos, o a lo mejor la mano, el cuello, la cabeza, si está constantemente en tensión, algún pensamiento se va a colocar en alguna parte del cuerpo. Como lo he colocado en algunas otras charlas, recuerden que tenemos un cuerpo emocional. Entonces, esas emociones van a salir por algún lugar. ¿Y cuáles son esas partes? Pues ese cuerpo mismo, ¿verdad? Entonces, ese coraje, esa ansiedad, ese miedo, esa frustración, esa tristeza, se va a colocar. Entonces, el desarrollo no va a ser favorable, por el contrario, posiblemente tengamos problemas de salud. Ahora, aquí puse esta imagen porque me pareció importante poderla ver, ¿no? Si se fijan, están, pues una persona, ya sea mujer o hombre, y va su acompañante, ¿no? Ya sea perrita o perrito. Y entonces, vean cómo va la mente, ¿no? De la persona, un montón, llena de muchas cosas, y si se fijan ahí, la persona se ve toda presionada, el carrito, entre todas las cosas que hay que hacer,
todas esas circunstancias que parecen una maraña que van generando y se siente sumamente saboteada, ¿no? Sumamente llena. Pues ahí hay higiene mental, pues no, no hay un acomodo, ¿verdad? No va sacando lo que no es funcional, sino que está, pum, sumamente saturada. Y entonces, se fijan cómo la perrita o el perrito lo que puede ver es el paisaje, ¿no? Puede ver en su contexto y lo que alcanza a ver no es todo esto que está en la cabeza, sino es lo que realmente está sucediendo. Entonces es un ejemplo hermosísimo, a mí me gustó muchísimo, porque aquí pues podemos ver que literal no es el contexto. En algunos casos sí, algunos los estímulos pueden venir de afuera, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos tiene que ver con que no hacemos higiene mental y la construcción y lo que traemos acá, lleno posiblemente, lo voy a decir un poquito fuerte, me voy a escuchar, pero posiblemente sea pura basura. Bien. Entonces, ¿cuál es el déficit de la regulación por ausencia de eficacia? ¿No? Eficiencia y eficacia son uno de los términos que constantemente hemos escuchado, pero en esta ausencia puede ser cómo logramos una eficacia de la regulación emocional, es quitando de nuestra lista de estrategias esto, la evitación, el rechazo y la supresión. Que bajemos un evento que porque pensemos, no, es que va a pasar, no va a pasar, por el contrario. Lo que vas a hacer es llenar esa bolsita, ¿verdad? Evitar tampoco es la solución. Evitamos una emoción, no la validamos, pues ahí no quiere decir, en el momento a lo mejor pareciera que lo olvidamos, pero ahí está, ¿ok? Y el rechazo, rechazar algo, podríamos decir que el rechazo es una forma de darle vuelta al asunto. Es como, no estoy de acuerdo, pero si no lo atiendes, bueno, puedes no estar de acuerdo en algo y gestionarlo, ¿verdad? Pero si no atiendes de forma interna eso que a lo mejor te engancha con la otra persona y no es favorable, no necesitas estar con la persona, pero sí puedes gestionarlo tú de forma interna. Cuando tú gestionas estas entornos o estas circunstancias que no te favorecen y las gestionas, vas a ir descubriendo que vas a fortalecer tus redes de apoyo social. Ahora, el correcto manejo de las emociones según Vizquerra y Pérez es, se tiene un evento cíclico donde todo se relaciona entre la autorregulación como persona, la medición de la intensidad de las emociones, cómo vienen de afuera, cómo salen de mí, ¿verdad? Y el funcionamiento social. Es individuo, grupo social, regulación. Pero esta regulación es interna y lo que viene de afuera. Ahora, en esta triada que mencioné al inicio, que era importante colocar, era la emoción, el comportamiento y la cognición. Están sumamente relacionadas. Si haces esta autoconciencia, pues vas a ser congruente. Necesitas principalmente ser congruente, estar alineada, estar alineado para poder hacer un ejercicio contigo mismo. Si no haces un ejercicio de alineación entre la emoción, comportamiento y cognición, tu comportamiento va a ser inconsciente, ¿sí? No vas a tener una identidad consciente, va a ser inconsciente, es decir, va a quedar en el lado oscuro de lo que tú puedes ver. Según Sigmund Freud, ya hemos dicho que es conciencia, preconciencia e inconsciencia. Entonces, al no hacer esta alineación de estas tres áreas, va a quedar en el lado inconsciente. No va a estar a tu vista para que tú puedas poder evolucionar en ese proceso. Entonces, aquí estaríamos fortaleciendo la capacidad de sobreponerse a la frustración. Cuando hacemos esta alineación, están a la disponibilidad de nosotras las técnicas de afrontamiento correctas. ¿Por qué? Porque primero hacemos esa pausa, esa relajación, conectamos, estamos lineales estoy sintiendo esto por esto, después lo van a hacer de forma automática, pero en la regulación primero hay que hacerlo detenidamente y pausadamente, ¿no? Entonces estas técnicas de afrontamiento entre la relajación, pues nos vamos a volver después hábiles para hacerlas. El control de la impulsividad, si de pronto hay eventos que, pum, quieres reaccionar solamente, pues detente. Marca las técnicas, las estrategias de relajación, de regulación, entre ellas la relajación, que ya vamos para ella, y entonces vas a empezar a domar a la impulsividad, ¿ok? Y la facultad de generar emociones positivas. Un evento que en lugar de que se desarrolle, ¡pum!,
una bomba entre tú y el otro o la otra puede ser favorecedor. Ahora, ¿qué es la madurez emocional? Es llegar a la seguridad, a sentirte esta sensación de seguridad porque te conviertes en tu ser seguro. El espacio seguro ya no se queda fuera. Muchas personas dicen, y bueno, también los hay, también existen, es que mi espacio seguro me di cuenta que era mi cuarto. Me di cuenta que mi espacio seguro, si se fijan, por ejemplo, hasta cuando las niñas y los niños traen sus monitas y sus monitos, es un artículo que lo vincula como algo seguro. Entonces, y así las personas adultas también tienen lugares y espacios seguros. Pero lo más favorable o desde una madurez emocional es que tu espacio seguro te conviertas tú misma. Porque si de pronto no está tu cuarto o estás en un contexto donde no está esa persona que es tu seguridad o tu persona segura, o no está a lo mejor esa cobijita, ¿no? Que te hace sentir ese, te despierta esa sensación de seguridad, pues es mejor gestionar la madurez emocional. Entonces, te conviertes en un lugar seguro para ti misma. Lo inseguro es evitativo, es decir, aquello que te puede ser un riesgo, adiós, bye, ¿no? Que te puede generar ansiedad, ira, hostilidad, desconfianza. Es como aquello que te va pum, 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 luego generar los foquitos de alerta para que tú tengas acciones en función de ello y la ambivalencia. O sea, una de las mayores razones del estrés es la incertidumbre. Aquello que es ambivalente, que es así como que por dónde, para allá, por acá o demás, se disminuye la preocupación, el temor, el estrés, la angustia cuando hay una madurez emocional, porque entonces te das cuenta que aquello que genera equilibrio no es lo que está afuera, sino es lo que tú construyes. Las estrategias adaptativas de regulación emocional pueden ser desde cognitivas hasta conductuales. Esta es en la triada que mencionamos, ¿no? Una vez conectas, identificas, me comporto de esta forma. No. Si es conductual, pues buscas estrategias para la relajación física. Y si es cognitiva, buscas estrategias para cambiar y reestructurar los pensamientos, es reeducarte en tema de pensamiento. Entonces haces una relación o una revisión, una investigación, por así decirlo, ¿no? Una investigación en tu entorno de este despliegue, de dónde se enfoca tu atención. Fíjense, clave. Este es el tip, la clave. Identifica en dónde está tu atención en este momento. Tu atención está aquí, saliendo de esta charla con alguna compañera o compañero, o tu atención va a estar con un tema que traes con tu hija o con tu hijo. Es identificar en dónde está puesta tu atención, qué parte tiene este involucramiento con el contexto. Este círculo donde está el signo de interrogación es medir el contexto, dimensionar ese contexto. ¿Cuáles son las personas actoras de ese contexto que tienen que tu atención está prestada en ellas o en ellos, pero que tú les das un grado de importancia suficiente como para que te generen este bienestar o malestar, ¿no? Y la forma en cómo tú las representas emocionalmente es cómo tú regulas o no regulas. ¿Bien? Espero que aquí ya esta imagen nos pueda dar claridad y entonces tú vas haciendo una modulación de tus respuestas. ¿Cuáles son las estrategias de regulación? Entre estos ya como un desahogo de todo lo que venimos mencionando. La respiración profunda son unas, porque hay muchísimas. La regulación profunda, la meditación, que es la relajación progresiva, la respiración, aprender a respirar, el entrenamiento asertivo, mindfulness, atención consciente y plena. ¿Se acuerdan que dijimos que hay que focalizar? Para lograr, aquí lo que buscamos es la felicidad. Y no todo tiempo es, estoy contenta, ¿no? En muchas ocasiones es, en este momento me siento triste por esta circunstancia, por esto, pero lo modifico. Entonces, técnicas de relajación versus técnicas de reducción del estrés. Es decir, todas te ayudan a disminuir el estrés. Una encaminada con la otra es, la relajación del cuerpo es educar a tu mente. Puedes estar en el espacio laboral, y aquí ya voy cerrando rápido porque nos quedan muy poquitos minutos, pero
Estás en tu espacio laboral. La relajación no directamente es porque es cuando ya estás en tu casa o en el lugar que para ti es seguro, que es externo, ¿verdad? Sino la relajación la vas utilizando hasta en el lugar donde estás sentada. Es hacer consciente, acuérdate que estamos haciendo consciente el comportamiento, los pensamientos y la emoción, y entonces estás conectando con tu cuerpo. Identificas, te pones en la postura de comodidad, en una silla, y empiezas a educar tu mente, ¿no? A ver, primero de forma consciente y ya después hasta inconsciente lo vas a hacer y vas a buscar la relajación cuando sientes la tensión y hasta vas a identificar, estoy sintiendo algo en la pierna, a ver, ¿no? Esto es progresivo. Entonces, vas a hacerlo, hay técnicas que lo dicen en 4 partes. ¿Cuál es esta? Primero, identificar la respiración, si está siendo favorable, si no está siendo favorable, observas cómo está haciendo tu respiración. Si algo está limitando que pueda respirar profundamente, si esta respiración llega a nivel de tórax, si llega a nivel de tu estómago, si no, si te estás dando cuenta que sube más uno que el otro, pues entonces no estás respirando favorablemente, ¿verdad? Tienen que estar alineados. Una vez que observas cómo respiras en este desahogo, ya sea en tu trabajo, ya sea en este evento que puede ser desfavorable, identificas, ¿verdad? Es una conexión con tu cuerpo, no solamente con tus emociones. Es movimiento al respirar. ¿Cómo es tu movimiento al respirar? Si está solamente a nivel del tórax, si está a nivel de tus pulmones y si no llegas a comprometer el estómago, es que debe estar comprometido y comprometido favorablemente y utilizas tus manos, los colocas a nivel de tu estómago y haces un suspiro con donde este suspiro se convierte en una forma de desahogo, ¿ok? De forma consciente. El suspiro no es por suspirar. Fíjense, hay diferentes tipos de suspiros. Suspiras porque a lo mejor estás pensando en una persona, ¿no? Suspiras porque de pronto el paisaje se vuelve hermosísimo, pero cuando haces la conciencia de que este suspiro es para desahogo, es diferente. Entonces, haces esta respiración, colocas tus manos, hagan ahorita la prueba, ahí donde estás, conecta como estás sentada, identifica, es más, hasta cómo vienen tus pies hoy, ¿no? Cansados, no cansados, colócalos a nivel de la tierra o de donde estás parada, sentada, perdón. Pones tu posición de forma congruente, conectas tu cabeza, tu frente hasta tus pies, y independientemente de las circunstancias que estás viviendo, estás conectando con tu cuerpo. Entonces, haces un suspiro donde la inhalación y la exhalación, la inhalación es de forma consciente, en diferentes, conectar con las diferentes tensiones en tu cuerpo, y en forma de 1, 2, 3, 4 tiempos, desahogo. La acción progresiva es que vayas haciendo conscientes las diferentes líneas de tu cuerpo. Comienzas, aquí puedes estar sentada, sentado o hasta acostada o acostado, ¿no? Comienzas con manos, antebrazos, bíceps, aprietas el puño. Es importante tensionar y destensar, tensionar y tensionar. Cara, cuello, hombros es otra parte, otra tórax, estómago, región lumbar y por otras muslos, nalgas, pantorrillas. Es tensionar y relajar. Te ayuda para la ansiedad, el insomnio, la dedos y demás, para que no pueda dormir. Entonces, primero va a ser masaje. Entonces, todos los procesos personales, tú te vuelves una persona gestora de tus propias regulaciones, ¿ok? Y los procesos prosociales o los procesos en los que tú estés interactuando, pues no van a ser una limitante para tu desarrollo. Y el entrenamiento asertivo es justamente la forma de interactuar con las y los demás, el estilo de conducta interpersonal que tienes. A lo mejor si una persona es agresiva, pasiva o asertiva, tú te identificas en qué posición estás, ¿no? Y empiezas a tener una conexión de forma saludable. Esto se convierte en una guía de afrontamiento ante las circunstancias que estés viviendo, la regulación emocional. Es una expresión cuidadosa de tus propios derechos, intereses, sentimientos y pensamientos, tanto tuyos como de la otra o el otro. Concretas cuándo y cómo vas a solucionar los diferentes conflictos en los cuales te estás enfrentando, siempre los vas a solucionar porque va a ser desde tu conciencia lineal. Me siento cuando esto, ¿no? Me siento de tal forma cuando sucede esto. Asertivamente. Concretas el objetivo de tu conversación, logras hacia donde quieres llegar. No te pierdes en lo que estás haciendo.
Entonces, esto va a generar un entorno laboral favorable, un entorno familiar favorable, un entorno social, porque la actitud de cooperación que vas a tener va a ser el objetivo principal, porque es una cooperación para tu persona y para la o el otro. Vas a tener un lenguaje corporal asertivo porque tu mensaje no verbal va a ser en posición de escucha. Y entonces tu pensamiento va a estar también en posición de escucha. Y vas a estar también alerta, créeme que vas a estar alerta ante todas las estrategias que pueda tener otra persona para manipulación. Las vas a identificar al estar consciente, al tener tus técnicas de relajación, tú se lo permites y se lo dejas al otro. Desaparece tu objetivo y se convierte del otro. ¿Y cuándo es cuando ya no se convierte así? Y afrontas favorablemente y eso ya no hay manipulación por parte del otro. Esto es todo de mi parte. Espero que de verdad pueda ser funcional. Logre, construye. Debe ser consciente para construirla y construirlo, independientemente de las circunstancias que estén en el contexto externo.